Patricia. Ya. Buenas tardes, les habla Dinamarca González. Pertenezco al programa de formación de expertos de FATLA, específicamente a la fraternidad CRAS de este año 2017. Les voy a hablar en esta oportunidad de las redes sociales en el ámbito educativo. Pero es importante que empecemos conversando sobre las redes sociales en general. Las redes sociales han tomado últimamente un rol protagónico en la vida de todas las personas, específicamente en cuanto al manejo de estas en jóvenes y en los no tan jóvenes, viéndose en esta oportunidad o en esta época el auge de muchas de estas redes sociales en la vida cotidiana, incluso hasta de mandatarios y de diversos países. Vemos cómo a través de las redes sociales se establecen importantes comunicaciones, están redes para informar y están las redes precisamente lo que buscan es establecer un contacto virtual entre varias personas. Pero ¿qué son las redes sociales en específico? Bueno, las redes sociales son simplemente comunidades que se establecen y que están conformadas precisamente por un grupo de personas que persiguen un mismo fin, que tienen un mismo interés o que pertenecen a un grupo que tiene las mismas características. Puede ser, por ejemplo, una red social que esté destinada a personas con el mismo interés en el campo laboral. Hay redes sociales también de interacción más recreativa, hay redes sociales que tienen más relación con lo que es la parte de la búsqueda de amistades, de pareja, etcétera. Las redes sociales tienen una gran cantidad de usos. Pero ¿cuál es el provecho que se le puede sacar en el ámbito educativo a las redes sociales? Pues las redes sociales constituyen un baluarte para el uso en el ámbito educativo. Lo que sucede es que el docente tiene que estar bien preparado para poder usar las redes sociales y poderle sacar el máximo provecho. Es importante entonces que el docente conozca qué son las redes sociales, que establezca cuáles son las redes sociales que existen para poderle dar el máximo provecho o sacarle el máximo provecho. Tenemos unas grandes clasificaciones en cuanto a las redes sociales. En este programa de expertos pudimos aprender que hay redes sociales de diferentes tipos. ¿Cuáles son esos tipos de redes sociales que existen? Pues tenemos 5 grandes grupos. En principio tenemos redes de interacción total. Esa interacción total que permite que haya una interacción continua, permanente, donde se expone el contenido de manera más libre. Dentro de este tipo de redes tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos también Google+, entre otros, hay muchísimos, pero una de las más usadas es Facebook. Luego vamos a hablar de cómo esas redes sociales pueden ser utilizadas por el docente. Dentro de esta clasificación tenemos otro grupo de redes sociales que son las redes sociales de imágenes o de fotografía. Estas redes de fotografía son muy populares últimamente, captan la atención de las personas, sobre todo las personas muy jóvenes, porque son muy llamativas, son muy atractivas y sabiéndolas utilizar también pueden darnos grandes provechos. Dentro de estas redes tenemos Instagram, tenemos Pinterest, tenemos Flickr, entre otras. Hay muchas, pero esas son las más usadas. Otro grupo de redes sociales que tenemos, con la que contamos dentro de esta clasificación, son las redes sociales de video. Redes sociales súper usadas no solamente por los jóvenes, súper usadas por gran cantidad de personas, niños, jóvenes, adultos y personas incluso de la tercera edad. Dentro de este grupo de clasificación de redes de video tenemos el YouTube, muy famoso, muy usado, altamente popular, genera incluso hasta ingresos a las personas que crean sus cuentas y a los propietarios de esta red. Luego vamos a hablar un poco sobre las ventajas que tiene YouTube para ser utilizados en clase. Está Vimeo también y Vine también se puede incluir dentro de estas redes de video, que son muchísimas, pero estas son una de las más usadas. Tenemos otra clasificación de redes sociales, entre las cuales podemos destacar las redes de blogs y microblogs. Estas redes de blogs y microblogs consisten precisamente en el uso o creación de un sitio o de una cuenta donde se puede alojar diferentes tipos de actividades de acuerdo a una temática, de acuerdo a un área en específico, de acuerdo a un tema de interés o a una asignatura o incluso una carrera en particular. Tú puedes crear un blog
sobre educación inicial, si esta es tu área, o puedes crear un blog acerca de educación especial, por decirlo, por nombrar una. Dentro de estas redes sociales de blogs se encuentra Blogger, se encuentran muchísimos más, pero Blogger es una de las más usadas. También tenemos dentro de esta misma los microblogs. ¿Cuáles son las características de los microblogs o cuáles son las diferencias de microblogs del blog? Precisamente la limitación en cuanto al número de caracteres a compartir. Generalmente dentro de estas redes de microblogs se puede subir, el creador de la cuenta puede subir una cantidad de información con unos caracteres limitados. Dentro de esta se encuentra el Twitter, muy usado, muy popular y bastante útil. El Twitter es informativo, pero también vamos a ver que el Twitter también tiene una variante que puede dársela al mismo docente, que le puede ser de gran provecho en el aula. El Twitter cuenta con un límite establecido de 140 caracteres que la persona puede, a los que la persona puede llegar, no se puede exceder de allí para colocar esa información dentro de su línea de tiempo. Estas son las grandes clasificaciones que tenemos. Aquí me faltó mencionar las redes de mensajería. Las redes de mensajería instantánea, muy útiles, muy provechosas. Todos los dispositivos inteligentes cuentan con aplicaciones específicas para establecer esa mensajería instantánea, y dentro de ellas una de las más populares es el famoso WhatsApp. Seguido tenemos Telegram, tenemos también el Viber, tenemos el Line, muchísimas otras, pero estas son las que son de uso más frecuente. ¿Qué uso le puede dar el docente a estas agrupaciones de redes que les he mencionado? Bueno, estas redes pueden ser utilizadas, por ejemplo, podemos utilizar el Facebook creando grupos con una temática en particular de acuerdo al curso o a la asignatura que el docente esté administrando. Pueden crearse grupos de discusión, pueden crearse un grupo específico donde se vaya creando una biblioteca, donde incluso pudimos ver que se pueden hasta alojar diferentes o asociar a diferentes cuentas de YouTube, de otras redes, pues se pueden vincular para establecer allí una interacción bien interesante con los estudiantes. Importante que el uso del Facebook sea específico o sea un Facebook específico para la asignatura o para el área que se está creando, no que sea el Facebook personal del docente, porque allí tienden a compartirse otros temas de interés que van a distraer al estudiante. Entonces se crea una cuenta de Facebook específica o se crea un grupo en particular para allí alojar el contenido que deseamos trabajar con el estudiante. Puede darse la libertad de que el estudiante también pueda colgar información en ese grupo, pueda compartir información importante. Para efectos del Facebook, diversidad de cosas que se pueden trabajar. El Twitter, ¿cómo se puede utilizar? Que es otro tipo de red social, la que llamamos microblogs. El Twitter se puede usar, por ejemplo, con los famosos hashtags o lo que son las etiquetas. Las etiquetas nos pueden dar la posibilidad de trabajar una temática en particular con nuestros estudiantes. Le podemos pedir que hagan un resumen de 150 caracteres máximo de una clase que hayamos dado o de un contenido que ellos hayan tenido que investigar. Se puede establecer a través de la mensajería privada que tiene el Twitter una interacción directa con el estudiante, haciéndole una pregunta acerca del tema que están tratando en clase o que se está tratando dentro del grupo que se ha formado con la etiqueta o el manejo de la etiqueta. Son muchísimas las posibilidades también de abordar con el Twitter. Se pueden vincular también con YouTube y con otro tipo de redes para vincularlas también y redireccionarlas hacia videos y ese tipo de contenido que nos pueda servir de utilidad. Importante mantener siempre las normas bien claras con los estudiantes en cuanto al uso de estas redes. Otra de las redes que recomiendo muchísimo para favorecer sobre todo la información continua y de mayor frecuencia es el uso de grupos de WhatsApp. Esto pertenece al grupo de mensajería instantánea, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, de Messenger, BlackBerry Messenger también, que antes era muy usado y ahora se usa menos, pero que se puede utilizar para mantener un contacto continuo y permanente con el estudiante.
es sumamente útil, mantiene al estudiante informado, le da la posibilidad de aclarar una duda instantáneamente, de él poder incluso aclarar dudas con sus compañeros, no solo con el docente o los docentes que estén en ese grupo. El WhatsApp o esos grupos de WhatsApp pueden también promover la interacción, el compartir contenido de interés, el compartir videos, el compartir imágenes que nos puedan ilustrar un poco sobre la temática que se esté abordando. Y bueno, muchísimas son las posibilidades, es un mundo muy versátil que podemos sacarle un gran provecho. Esto es poco para la cantidad de cosas que se pueden hacer con las redes sociales, pero es importante tener en cuenta que las redes sociales tienen, como todo, ventajas y desventajas. Importante tener en cuenta que dentro de las ventajas está precisamente el que el estudiante y el docente pueden llegar a tener una mayor comunicación, una comunicación más fresca, una comunicación un poco más, digamos que hasta puede llegar a ser más dinámica, porque nos aleja de lo tedioso que puede ser a lo mejor el trabajo en el aula si no lo sabemos manejar. Otra cosa que tenemos como ventaja es que las redes sociales nos permiten el trabajo colaborativo, nos permite el construir aprendizajes en grupo, el compartir ideas y crear, por ejemplo, una definición de acuerdo a las ideas que cada uno de los que conforman el grupo tiene. Nos sirve para establecer discusiones, nos sirve para establecer eso, precisamente el aprender en grupo, el aprender también haciendo, nos permite eso adquirir aprendizajes más significativos, pues un poco más dinámicos. Otra ventaja que tienen las redes sociales es que le permite al docente mantener ese contacto fuera del horario de clase con el estudiantado, y al estudiante también le permite participar a su comodidad en el horario que él desee establecer. Otra de las ventajas que tenemos en cuanto al uso de las redes sociales es precisamente la pérdida gradual del miedo escénico que pueda tener el estudiante, y que por no estar cara a cara, sino que por estar a través del uso de una red social, le permita desinhibirse un poco y ser un poco más participativo. Esa es dentro de las ventajas más notables que tenemos. Pero también hay desventajas. ¿Cuáles serían esas desventajas? Bueno, hay que tener mucho cuidado con la dependencia que se puede crear de una red social. E incluso el uso de las redes sociales se puede volver adictivo si se sale de control y si no se sabe manejar. Otra desventaja que puede tener es que puede conllevar a riesgos. ¿Cuáles pueden ser esos riesgos? Riesgos como por ejemplo el ciberbullying o el ciberacoso, que puede generarse a partir de ese acoso que puede al que pueden recurrir muchos de los compañeros para atacar a otro, y que se dé de manera virtual. O sea, es como favorecerlo si el docente no establece reglas claras y si no se maneja muy bien la comunicación entre todas las personas que conforman ese grupo de la red social. Otra desventaja que también tiene el uso de redes sociales es lo que llaman esa parte segmentaria. Pues si yo no tengo acceso a internet, si una parte de mi estudiantado no cuenta con acceso a internet, pues ese grupo simplemente se autoexcluye, no participa y de cierta forma está segmentado, no está incluido dentro de las actividades que se están realizando. Puede dentro de esas desventajas establecerse el abuso del uso de la red social, puede establecerse como una desventaja también la despersonalización en la interacción, el acostumbrarme a hablar simplemente a través de una red, y cuando estoy cara a cara con la persona no fluye la comunicación porque me habitúo a hablar a través de las redes. Eso también hay que cuidarlo mucho. Pero esas desventajas siempre pueden ser sorteadas por el docente cuando el docente sabe cómo manejar la situación. Por eso es importante que antes de manejar una red, primero la conozcas tú como docente y primero tú establezcas ese vínculo, digamos que a manera de práctica, puede ser con tus propios familiares, hasta que la manejes bien y puedas establecer las ventajas que puede tener y el provecho que le puedes sacar con tus estudiantes. Espero que esta información que les he dado les haya sido de provecho. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta tarde. Y bueno, a sacarle provecho a esas redes sociales que están allí para ser usadas y para ser utilizadas para favorecer aprendizajes significativos. Buenas tardes. Dale, pues.